Por ahí hemos estado oyendo a lo largo de este sexenio la idea de que la 4T desmanteló el magnífico sistema de logística, almacenamiento y distribución de medicamentos. Completamente falso. No existía ningún sistema de logística, almacenamiento y distribución de los insumos. Lo que existía, y el propio presidente lo ha denunciado en las conferencias matutinas, era un mecanismo corporativo que se hizo a base de corrupción, en donde 7, y si somos estrictos, 4 empresas privadas que se crearon en los últimos 35 años, en estos sexenios de la corrupción, fueron concentrando el mercado de los insumos para la salud. Un mercado que asciende a 110 millones de pesos por año en su ganancia comercial. 110 mil millones de pesos. 110 mil millones de pesos por año. Y en el que participaban también como accionistas, también como protagonistas, múltiples de los políticos que estuvieron en funciones en el sexenio 2012-2018, incluyendo los de salud. En ese esquema, las consecuencias eran no solamente el control que tenían los privados sobre una operación general que se basa en un derecho constitucional y un derecho fundamental que es la protección de la salud, un derecho que le corresponde al Estado de manera natural garantizarlo, y nos vuelve a reiterar la impresión de que lo privado no tiene una orientación social en materia de salud, y si se queda a libre funcionamiento, irremediablemente va a llevar a corrupción, a concentración y a desviación del sentido público de la salud. Pero otra consecuencia también importantísima, y quien lo quiera ver más desde un pragmatismo económico, donde incluso puede haber la aspiración neoliberal de generar riqueza para el país, la consecuencia de este modelo fue crear un monopolio o un oligopolio, para ser estrictos, porque no era una, sino 4 empresas. Para fines prácticos es una misma operación comercial, porque además están relacionados en términos de capital compartido todos los que participan en estas operaciones. Cuando hay un monopolio, desde luego hay consecuencias negativas para quien compra, que es el gobierno. 90% de lo que se produce o se comercializa en insumos para la salud es de interés del gobierno, y quien compra es el gobierno. Los productos se encarecieron por mucho, se encarecieron también para el comprador privado, en la farmacia privada, también muchísimo, y hubo procesos de desregulación en la parte económica. Esos empezaron en el sexenio de Felipe Calderón, con varios cambios en la política farmacéutica que no está clara, pero que de facto llevaron a privilegios comerciales y encarecimiento. Pero incluso decía, suponiendo sin conceder que una de las motivaciones cruciales fuera, por encima del interés de la salud, fuera la generación de riqueza, para los productores privados, que son grandes corporaciones, tanto internacionales como nacionales, y luego varias medianas y pequeñas nacionales, también hubo una situación muy desfavorable, porque eso se convirtió en un embudo que regulaba el acceso de la relación económica entre el productor privado y el comprador público. Una suerte de control de plaza, por usar una metáfora relacionada con otras perversiones sociales que hemos tenido también en el país. Controlaban la plaza. Entonces, una corporación privada, extranjera o nacional, para acceder al mercado público, tenía que pagar el derecho de piso, porque tenía cartas de exclusividad con estas corporaciones disfrazadas de empresa de logística, pero que en realidad hacían la exploración de mercados, la construcción de los portafolios comerciales de venta, los registros sanitarios, además, la representación legal, además de la logística, almacenamiento y distribución. Es otra viñeta de la corrupción que es impresionante.
Ya no me quiero detallar más o detener más en detallar el status quo de lo que encontramos, pero termino esta sección diciendo, por eso es que con total claridad de nuestras intenciones, desde que empezamos, hemos tenido como objetivo salir del régimen de protección social en salud, de este perverso mecanismo diseñado por los organismos internacionales, implantado en múltiples países del mundo, en Colombia, en Chile, en su momento en Argentina, aunque afortunadamente salieron más o menos bien de ello, de ese régimen que consiste en privatizar la ganancia y socializar la pérdida, porque el gobierno paga, los privados ganan. Termino con esto para pasar a lo siguiente, recordando a la memoria un debate que se ha presentado en las últimas 2 semanas, pero que interesantemente, aunque no casualmente, sigue activo en los medios de manipulación masiva, electrónicos, impresos y demás, que cuando lo vimos venir, dijimos, esto va a durar unas 2 o 3 semanas, activo, en los medios corporativos, Reforma, El Universal, Financiero, Economista, Radio Fórmula, Televisa, TV Azteca, etc. Y es la falacia de que en este gobierno, si bien han tenido que conceder ante la evidencia, se ha reducido la pobreza y se ha cerrado la brecha de desigualdad, dicen ellos, aumentó a 50 millones el número de personas que carecen de servicios de salud. No quiero dejar pasar la oportunidad de que aquí quede asentado que esto es una falacia, es una mentira, es un discurso construido con una narrativa política que busca desvirtuar uno de los mayores logros del presidente López Obrador y del primer gobierno de la Cuarta Transformación, que es histórico, porque en décadas no se había logrado tener una redistribución de la riqueza de modo que disminuya la pobreza y se cierre la brecha entre ricos y pobres. Bueno, lo detallaré de manera sintética. ¿Por qué llegan a esa falacia y cuál es la base de datos que les lleva a querer plantearlo de esa manera? En el régimen de protección social en salud, en el Seguro Popular, en el modelo que creó Fox, Frank, por instrucciones de los organismos financieros internacionales, una de las características ideológicas, porque vaya que son ideológicos, por cierto, parte de su autodefensa anticipada es que ellos son científicos y son técnicos y que viven en las universidades y que no les gusta la politización de lo que es materia de los expertos. Falso. Son propagandistas, son ideólogos de su propia verdad autoconstruida a espaldas del pueblo. En el Seguro Popular, en el régimen de protección social en salud, en la ideología de este modelo, está la idea de que el derecho de protección a la salud es un derecho individual. ¿Por qué razón? Porque aunque la Constitución de la República de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, párrafo 4, reconoce el derecho a la protección de la salud, la manera en que se formuló, esto es muy interesante y es parte de lo que en su momento consideramos debe ser la agenda del próximo gobierno, se formuló como un derecho individual. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Qué paradoja que el régimen neoliberal fundante, el de Miguel de la Madrid, fundante en México, es quien reconoció a rango constitucional el derecho a la protección de la salud. Hay una contradicción, nosotros estamos diciendo que ellos no velan por el pueblo y ellos son quienes tienen el mérito de haberlo puesto ahí. La paradoja se resuelve de la siguiente manera y es interesante para ello contrastar el artículo 4 de la Constitución con el artículo 3 de nuestra Constitución, que excepto por una ventana que fue el sexenio de Salinas de Gortari, traía como planteamiento original, producto de su origen histórico, que el Estado es responsable
de garantizar la educación, el artículo 3. Entonces, a nivel constitucional, y esto es sin duda algo que está embebido en la doctrina jurídica, el artículo 3 no solo reconoce el derecho a la educación, sino reconoce la obligación del Estado de garantizar. Y con ello le da un contenido social inescapable, porque el Estado está en función de una de sus partes constitutivas, que es la población. Es decir, el gobierno, como parte del Estado, está al servicio de otra de las partes constitutivas del Estado, que es el pueblo. En cambio, en el artículo 4 no. En el artículo 4 se da el derecho, pero nunca se especifica quién es el obligado a garantizarlo. Fórmula perfecta. Todos pueden tener protección a la salud, todos deben tenerla, pero quien viene y la resuelve es la entidad privada. El plan de negocios estaba formulado desde el principio. Y durante años, durante sexenios, durante décadas, el discurso fue, los próceres de las instituciones públicas de salud. Regreso al tiempo presente, en el régimen de protección social en salud, con base en ese precepto constitucional que data del 84 y que está central en la Ley General de Salud todavía vigente, se reconoce ese derecho, pero se le encarga a los proveedores privados que paga el gobierno. Como si fuera una transacción en los mecanismos de aseguramiento privados. Piensen en las distintas corporaciones privadas, no quiero mencionar sus nombres para no hacerles publicidad ni siquiera accidental, pero piensen en empresas privadas de seguros, seguros de salud, seguros de vida, las que hay en el mercado y que la mayoría son extranjeras o son parcialmente extranjeras, porque sus accionistas son corporativos extranjeros, le dan servicios a quien se afilia y quien se afilia y paga. Ese mismo modelo es el que se implantó en el Seguro Popular. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.